Hoy me desperté con ganas de contar una gran historia. Nuestra historia. Toda nuestra historia. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Bienvenidos y bienvenidas. Desde el Big Bang hasta la actualidad, ¿cómo se preparó el planeta para el surgimiento del hombre? ¿Cómo la edad de piedra condujo a la máquina de vapor? ¿Cómo brotaron las primeras semillas en ciudades y civilizaciones? Todo está conectado y el camino conduce a ti. La historia tardó 13.700 millones de años en desarrollarse. Ya ves, un suspiro. Este es nuestro universo infantil. Todo lo que alguna vez existirá, todo lo que alguna vez sucederá, todo comienza aquí. Dentro de este pequeño haz de energía, más pequeño que un átomo. Y ahora mismo, la historia, tal como la conocemos, está a punto de comenzar misteriosamente, por razones que quizás nunca entenderemos. Nuestro universo entra en erupción repentinamente. En una millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo, pasó de un tamaño más pequeño que un átomo a más grande que una galaxia. Eso que estás viendo es energía. Y es una clave para comprender todo lo que voy a explicarte en los próximos minutos. En una fracción de segundo, el Big Bang crea toda la energía que jamás existirá. Toda la energía que alimentará las estrellas, que alimentará cualquier cosa que alguna vez viva. Toda la energía que alguna vez tú consumirás. Y todo ello se remonta al principio de los tiempos. Cuando pones gasolina en tu coche, estás aprovechando la energía que se creó durante el Big Bang. Estás aprovechando la energía del universo mismo. Y en un abrir y cerrar de ojos, mientras que tú das like al vídeo, han pasado 380.000 años. Estás a punto de presenciar el nacimiento de tus ancestros originales. Los primeros átomos. Esto es hidrógeno. El universo lo usará para crear todo lo que hay en el mundo que nos rodea. A partir de ahí, con mucho calor y mucha presión, se pueden construir más tipos de átomos. Los primeros átomos atraviesan el universo primitivo. Luego, por suerte para nosotros, no se distribuyen uniformemente. La gravedad, la gran escultora del universo primitivo, comienza a hacer su magia. Las primeras galaxias comienzan a formarse, revelando un secreto atemporal del universo. A lo largo de la historia, cada vez que es posible reunir más materia y energía en un solo lugar, surgen cosas más complejas. Tenemos todos estos centros urbanos alrededor del planeta, donde surgió tanta creatividad, tanto arte, tanta ciencia y tanta cultura. Debido a todas estas oportunidades para que las cosas interactúen entre sí. 300 millones de años después del Big Bang, dentro de las galaxias en formación, la gravedad continúa comprimiendo nubes de gas y polvo, provocando que la presión y el calor
aumenten violentamente. Cuando la temperatura alcanza los 18 millones de grados Fahrenheit, los átomos de hidrógeno chocan entre sí, creando un nuevo elemento, el helio, e irradiando ráfagas de energía, nacen las primeras estrellas. De repente, aparecieron estos nuevos faros de luz brillando, derramando energía en el universo. Pero falta algo en este universo primitivo. Hay miles de millones de estrellas, pero ni un solo planeta. Para formar planetas y eventualmente personas, y así dar el siguiente salto que haría posible toda nuestra historia, el universo necesita algo más que hidrógeno y helio. Puede que veamos las estrellas como nuestro propio Sol, como fuentes de luz, pero realmente está sucediendo algo mucho más grande. Las estrellas son fábricas de elementos. Fusionan el hidrógeno en helio y el helio en litio, forjando 25 de los elementos más comunes que necesitaremos para vivir, incluidos carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro. Así, hace más de 12.000 millones de años, las estrellas ya están creando el elemento que impulsará la edad del hierro y que permitirá la construcción de ciudades y la creación de algunos de los monumentos más famosos de la humanidad. Pero una mirada a la Estatua de la Libertad revela el próximo desafío que le espera al universo primitivo. Mientras la estructura de la estatua es de hierro, su piel requiere un elemento demasiado pesado para ser hecha de estrellas. Para que Lady Liberty tuviera material para su piel, para que hubiera oro para los anillos de boda o uranio para los reactores nucleares, algunos elementos tuvieron que crearse de otra manera. Las estrellas no tienen suficiente energía para hacer el trabajo. Pero, si la fábrica de elementos no es lo suficientemente poderosa, ¿qué tal si la volamos por los aires? Apenas unos pocos millones de años después de que se formaran las primeras estrellas, algunas de ellas explotaron. Estas explosiones, conocidas como supernovas, son las mayores explosiones en el universo desde el Big Bang. Estas crean uranio, oro y todos los demás elementos que llenarán nuestro mundo, incluido el cobre. La tabla periódica de los elementos es en realidad una especie de biblioteca de materia en el universo. Esos son sus pilares. Las supernovas son absolutamente necesarias para que estemos aquí. Tenemos hierro en la sangre. Tenemos pequeños fragmentos de vieja supernova fluyendo a nuestro alrededor. Todos somos polvo de estrellas. Sin supernovas, no hay edad del bronce. Los elementos formados por las estrellas se convertirán en las semillas de la vida en la Tierra y en los motores de la historia de la humanidad. Pero el viaje apenas comienza. Antes de que pueda haber vida, el universo tiene que construirnos un hogar adecuado. Para construir una casa adecuada, debe reunir los materiales adecuados. Todo en un solo lugar. Conseguir una cantidad suficiente de material adecuado en el lugar adecuado de una sola vez lleva mucho tiempo. Durante los siguientes 8.000 millones de años, más de la mitad de la historia, tal como la conocemos, las fábricas de elementos continúan su trabajo. Las estrellas explotan y renacen en cada generación con más elementos pesados que la anterior. Hasta que hace 4.600 millones de años, finalmente se reunieron suficientes materiales para el siguiente paso. Es el camino hacia nosotros. Nace una nueva estrella. Este es nuestro Sol.
es tan masivo que ha acumulado el 99,9% del gas y polvo del sistema solar. Pero todavía queda lo suficiente para que la gravedad construya otras cosas, como planetas. El tercero que salga de esta estrella será nuestro hogar. Cuando la Tierra surgió, hace poco más de 4.800 millones de años, ya habían pasado 2/3 de la historia del universo que conocemos. Los primeros amaneceres barren un imponente planeta alienígena, un mundo que gira tan rápidamente que un día solo dura 6 horas. Cuando regresamos a la Tierra primitiva, justo después de que se formara el planeta, realmente tenemos que pensar en la Tierra como en otro lugar, otro planeta. El Sol habría contemplado un escenario infernal de pura lava fundida. En algunos lugares se podían ver balsas de roca volcánica negra. Dentro de la roca licuada, los elementos están todos revueltos. Algo tiene que poner orden en este caos. Y una vez más, es la gravedad. El material más ligero se desplaza hacia la superficie y forma una corteza sólida, mientras que el material más pesado se hunde hacia el centro. Este metal líquido en agitación crea un campo magnético que se extiende hacia el espacio como un campo de fuerza. Protegerá nuestro futuro hogar de las mortales partículas cargadas del Sol. Pronto, este campo magnético permitirá que la vida crezca y luego guíe a los exploradores, que conectarán las dos mitades del mundo. Pero para que todo esto se desarrolle, la Tierra necesitará un socio fundamental. Hace 4.820 millones de años, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra el planeta a 40.000 kilómetros por hora. La Tierra se tragó gran parte del objeto impactador. Pero una lluvia de escombros fundidos es arrastrada al espacio. En tan solo un año, la gravedad reúne estos desechos en una esfera secundaria en órbita alrededor de la Tierra, donde ha estado desde entonces. La Luna mantiene estable a la Tierra. Solo su polo gravitacional evita que el planeta se tambalee, salvándonos de los bruscos cambios climáticos. La colisión que formó la Luna deja a la Tierra inclinada sobre su eje, dándole al planeta un ingrediente clave para la vida: las estaciones. La gravedad de la Luna también comienza a desacelerar la rotación de la Tierra, lo que eventualmente alargará nuestros días de 6 horas a 24. Hace 4.400 millones de años, hace demasiado calor en la Tierra para que exista agua líquida. Pero hay vapor de agua en la atmósfera. El truco es cómo sacarlo del cielo y llevarlo al mundo donde esperes tener vida. Debe llover un poquito. Así que durante millones de años, a medida que el planeta se enfría, la lluvia cae a cántaros, formando charcos, lagos y finalmente nuestros océanos. Hace 3.800 millones de años, nuestro planeta tenía una luna y océanos permanentes, pero apenas se parece al lugar que ahora llamamos hogar. Para convertirse en el escenario de toda la historia humana, la Tierra necesita una atmósfera rica en oxígeno, continentes fértiles para que las personas los descubran y se desarrollen. Y así se irá creando nuestro mundo moderno.
Hay 1 billón de átomos de oxígeno arrastrándose por tu piel en este momento. Nuestro mundo moderno contiene pistas importantes sobre la historia. De hecho, estructuras como esta esconden un vínculo misterioso con el primer resquicio de vida en la Tierra. Hace 3.800 millones de años, debajo de la superficie de nuestros océanos primitivos, se está produciendo una revolución. 6 elementos simples, incluidos el hidrógeno del Big Bang, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno creados por las estrellas, se han combinado para formar las sustancias clave que conformarán toda la vida, incluidos nosotros. El más espectacular es el ADN. Dentro de sus espirales se esconden los códigos secretos de la vida. 700.000 años después de que se formó el planeta, comienza la vida en la Tierra. Y no aparecemos como seres gigantes, sino como organismos diminutos, como bacterias. Somos muy egocéntricos. Pensamos que los animales manejamos el mundo, pero de hecho, llegamos muy tarde. Fue un imperio de bacterias mucho antes que de los animales. Tienes dentro de ti todo un zoológico de bacterias. De hecho, cada uno de nosotros tiene más bacterias viviendo en nuestro cuerpo que personas en el planeta. Durante miles de millones de años, microbios como estos tendrán la Tierra para ellos solos. Al igual que nuestro universo infantil, la primera vida es pequeña, simple y llena de posibilidades. El secreto de cómo explota en todas las formas increíbles que vemos hoy, incluidos nosotros, se remonta al principio de los tiempos. Como hemos visto, toda la energía que alguna vez existirá se creó en el Big Bang. Todas las criaturas necesitan aprovechar su parte de esta energía para sobrevivir. Cuanto más la aprovechemos, cuanto más eficientemente la utilicemos, más complejos podemos volvernos. Y casi toda nuestra parte de la energía del Big Bang nos la transmite el Sol. Hace 2.000 millones y medio de años, unas bacterias muy especiales descubrieron cómo consumir la energía del Sol para vivir. Al hacerlo, también crean el producto de desecho más importante de la historia del mundo: el oxígeno. Pronto, el oxígeno rehacerá nuestro mundo. Pero primero, tiene otra tarea importante que hacer. Los antiguos mares de la Tierra están llenos de partículas de hierro, y todo el mundo sabe lo que sucede cuando el oxígeno se encuentra con el hierro. Este hierro oxidado se acumula en el fondo marino. Miles de millones de años después, estos enormes depósitos crecerán hasta convertirse en las principales fuentes de hierro y acero del mundo. De esta manera, el puente de Brooklyn y otros hitos tempranos en la era industrial son un vínculo directo con algunas de las primeras formas de vida en la Tierra. Una vez que no quedó más hierro en el mar para oxidarse, estas antiguas bacterias tendrían una misión que completar. Crean tanto oxígeno que llenan los océanos y este escapa a la atmósfera. Ahora, la vida da un salto gigante. Por primera vez, algunas bacterias aprenden a vivir de oxígeno. Cada respiración humana es un ritual desde hace 2.500 millones de años. Así que el oxígeno cambia las reglas del juego. Al controlar su poder,
la vida ha encontrado una mejor manera de energizarse, 20 veces más eficiente que cualquier cosa utilizada antes en la Tierra. Lo que haga la vida con toda esta nueva energía será la historia que nos aguarda. Durante los próximos 2000 millones de años, la vida se vuelve más compleja. Los cielos se vuelven azules, al igual que los océanos que los reflejan. Aparecen grandes continentes sólidos. La Tierra está empezando a parecerse más al lugar al que ahora llamamos hogar. Hace 550 millones de años, cuando el planeta celebraba su cumpleaños número 4.000 millones, los niveles de oxígeno en la atmósfera aumentaron desde casi 0 hasta un 13%. Respira hondo, porque la vida en la Tierra está a punto de volverse loca. Esta es la explosión del Cámbrico, la versión biológica del Big Bang. Inmediatamente después de tener abundante oxígeno, obtienes tamaño. Es en este impresionante lapso de aproximadamente 30 millones de años donde evolucionan la mayoría de los principales grupos animales. Hace 500 millones de años, los primeros peces óseos evolucionaron en los mares. Estos peces son nuestros ancestros directos. Evolucionan las partes del cuerpo que harán posible nuestro propio cuerpo, incluida una columna y una boca con mandíbulas y dientes. Le debemos mucho a nuestros ancestros peces. Todos los vertebrados actuales representan modificaciones del plan corporal original de los peces. Durante los primeros 4.000 millones de años de la historia de la Tierra, las plantas y los animales han estado pegados a los mares, pero todo eso empieza a cambiar. Con el oxígeno viene la capa de ozono que nos protege de la radiación peligrosa. Las plantas dan el paso primero. Hace unos 400 millones de años, los animales estaban preparados para dar el salto. Entre los primeros en llegar a tierra se encuentran los anfibios, entre cuyos descendientes estamos incluidos nosotros. Lo más sorprendente de la evolución animal es ese momento en el que el primer anfibio sale del océano primitivo hacia la tierra y toma una gran bocanada de aire. Debió ser fascinante, ¿eh? Con el tiempo, los humanos conquistarán todos los terrenos imaginables. Pero antes de que podamos hacer eso, nuestros antepasados primero deben cortar su vínculo final con el agua. Como las ranas modernas que tienen huevos gelatinosos y que se secarían en la tierra. Pero algunos anfibios acaban solucionando el problema. Evolucionan una nueva forma de huevo con una cáscara que mantiene la humedad. Esto nos permite llevar el océano con nosotros a la tierra y señala la evolución de los anfibios a reptiles. Podrías estar a 3.000–4.000 kilómetros de distancia del mar y todavía tener agua en ese huevo para poder nacer. Esa es la clave. Hace 300 millones de años, la vida florecía en enormes pantanos tropicales, donde el planeta Tierra estaba preparando una sorpresa. A medida que las plantas mueren, se entierran, compactan y cocinan, la energía creada en el Big Bang e irradiada por el Sol a las plantas de la Tierra está ahora encerrada bajo tierra en forma de carbón.
Un regalo que los seres humanos podremos abrir millones de años después. Hace 250 millones de años se desarrolla un apocalipsis. El mayor pico de actividad volcánica desde los primeros días del planeta. La atmósfera está obstruida por dióxido de carbono y la diversidad de vida animal, engendrada en la explosión del Cámbrico, y queda detenida en seco. Más del 70% de todas las especies de la Tierra se extinguen en la peor extinción masiva de la historia, la extinción del Pérmico. La extinción es un personaje recurrente en la historia del planeta Tierra. 5 veces en los últimos 500 millones de años, algún cataclismo acabó con las especies dominantes. Es una reorganización del mazo que permite que nuevas criaturas se arraiguen. Nuevas criaturas como los dinosaurios. Los dinosaurios reinarán durante los próximos 160 millones de años. Durante ese tiempo, aparecen los primeros bosques de madera dura y después de más de 4.000 millones de años, la gravedad de la Luna finalmente convierte a la Tierra en un día de 24 horas. Al comienzo de la era de los dinosaurios, los continentes estaban agrupados en una única masa terrestre a la que llamamos Pangea. Pero ahora empiezan a separarse. África se separa de América del Sur y el vasto océano Atlántico se abre, creando lo que se convertirá en una de las barreras definitorias de la historia de la humanidad. El abismo entre el viejo y el nuevo mundo. Las estrellas indiscutibles de la era de los dinosaurios son animales como el Triceratops y el T-Rex, pero hay algunas criaturas importantes correteando entre sus pies. Si rastreamos nuestro linaje lo suficiente, llegaríamos a mamíferos realmente pequeños, parecidos a musarañas. Durante esa época, los mamíferos vivían al margen. Los dinosaurios nos frenaron. Perdimos. No pudimos ser mucho más grandes que un gato pequeño durante 160 millones de años. Todos los animales medianos, medianos grandes, grandes, gigantescos y estupendos fueron dinosaurios durante todo ese tiempo. Nos ganaron limpiamente. Pero la baraja está a punto de ser reorganizada. Hace 65 millones de años, un objeto de 6 millas de ancho, probablemente un asteroide, se estrelló contra la Tierra. Una nube de polvo bloquea el sol. Las temperaturas caen en picado y todas las criaturas terrestres que pesan más de 20 kilos se extinguen. El reinado de los dinosaurios ha terminado. Cuando se extinguieron, los mamíferos tuvieron tiempo de resurgir. No pasa mucho tiempo después de la desaparición de los dinosaurios para que aparezcan los primeros primates verdaderos. Al igual que sus versiones posteriores, incluyéndonos a nosotros, han evolucionado con ojos que miran hacia adelante, lo que les permite una percepción precisa de la profundidad y manos flexibles con 5 dedos, como nosotros, lo que significa que podemos agarrar cosas. Hace 50 millones de años, nuestros ancestros primates están evolucionando en un planeta que se está calentando. Hace tanto calor que hay selvas en los polos. A medida que los continentes van a la deriva, América y África han tomado forma casi por completo, pero el norte de África, el Egipto actual, está sumergido bajo un mar antiguo. En el fondo de ese mar
viven pequeñas criaturas con caparazón, llamadas numulitas. Sus caparazones, hechos de calcio y carbono, se acumulan en el fondo del mar durante millones de años, donde se convierten en piedra caliza. Si miras de cerca las pirámides actuales, todavía puedes ver evidencia de que estos monumentos de 4.000 años de antigüedad están hechos, de hecho, de conchas marinas de 50 millones de años. Hace 10 millones de años, la Tierra se estaba transformando en un mundo que la mayoría de nosotros reconoceríamos. El río Colorado está excavando el Gran Cañón. Han surgido cadenas montañosas como el Himalaya y son tan altas que alteran los patrones climáticos, preparando el escenario para un planeta más frío. El Istmo de Panamá emerge para conectar América del Norte y del Sur, rompiendo la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, alterando las corrientes oceánicas e inclinando al mundo aún más hacia una edad de hielo. Con el planeta enfriándose, nuestros ancestros primates se mantienen en los trópicos. Pero está llegando una nueva criatura que amenaza con destruirlos. Hace 7 millones de años, nuestros ancestros primates vivían seguros en los árboles. Pero su vecindario está a punto de ser invadido. Este recién llegado tendrá un efecto tan profundo en la historia de la humanidad como cualquier otro ser vivo en la Tierra. Parece casi imposible de creer, pero una de las cosas más importantes que conducirá al nacimiento del ser humano es el surgimiento de la hierba. Los pastizales aparecen casi simultáneamente en todo el mundo. Tenemos las sabanas africanas, tenemos las estepas euroasiáticas, las praderas norteamericanas, las grandes praderas de Argentina, y todas aparecen simultáneamente en todo el mundo. En África Oriental, los pastizales invaden el hábitat boscoso tradicional de nuestros ancestros simios. Con menos árboles y mayores espacios entre ellos, nuestros antepasados tienen que adaptarse. Los simios notan que hay cada vez más simios en el mismo árbol y cada vez menos comida, lo que aumenta los incentivos para que los simios vayan de una parcela de comida a otra separada por pastizales. Y así, algunos simios bajan a este nuevo hábitat. Es un paisaje más adecuado para los primates que pueden caminar sobre 2 piernas, manteniendo la cabeza por encima de los pastos altos para observar a los depredadores. Mantenernos en 2 pies es un avance revolucionario, porque libera nuestras manos. Manos que necesitaremos para dar forma a la historia humana. Hace 2,6 millones de años, los primeros protohumanos u homínidos caminaban sobre la Tierra cuyas rocas están cargadas con el elemento silicio. Creado en los núcleos de las estrellas miles de millones de años antes. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Una de sus peculiaridades químicas es la capacidad de unirse con el oxígeno para formar cristales que se combinan formando rocas sólidas. Rocas que se pueden picar y moldear sin romperse. Y los homínidos empezaron a hacer esto hace 2,6 millones de años, rompiendo silicatos criptocristalinos para formar bordes afilados. Simplemente con tener una piedra modificada con un borde afilado, ya tienes una herramienta. Tienes un borde cortante tosco, una simple piedra modificada. Significa que un humano de repente puede hacer 1000 cosas más de las que podíamos hacer antes. El silicio lanza la primera revolución tecnológica, la Edad de Piedra.
Millones de años después, alimentará nuestros primeros dispositivos portátiles. Otra peculiaridad química del silicio que lo convertirá nuevamente en el apogeo de la tecnología. El próximo paso para convertirnos en verdaderamente humanos depende de un secreto poco conocido de nuestro planeta de origen. En el universo conocido, resulta que la Tierra puede tener un poder raro y especial. Es la única en su capacidad de sostener fuego. Otros planetas y lunas tienen relámpagos y lava. Pero solo en la Tierra tenemos las dos cosas fundamentales que necesitamos para que arda el fuego. Un vasto suministro de combustible en forma de plantas y árboles y una atmósfera llena de oxígeno para avivar las llamas. Si el fuego no fuera una posibilidad, no habría nada parecido a nosotros corriendo por ahí. Los Homo sapiens hicieron un mundo con fuego. Nuestros antepasados tenían el fuego firmemente bajo control hace 800.000 años. Es una habilidad que nos conecta con el principio. Recuerda que toda la energía fue creada en el Big Bang y toda la vida parte de esta energía. Usar fuego para cocinar es como tener un estómago externo para descomponer los alimentos, liberando más calorías y dándonos más energía, lo que a su vez nos permite sustentar cerebros más grandes. El fuego es también la última tecnología de entrada. Pronto lo usaremos para convertir la arcilla en cerámica, el metal en armas y el agua en energía de vapor. Si no tienes fuego, no puedes tener el motor de combustión interna. Es una tecnología que abre un mundo de posibilidades para las criaturas que saben cómo utilizarla. Hace 200.000 años, el ser humano moderno tomó forma por completo. La laringe, que en nuestros antepasados se encontraba en lo alto de la garganta, desciende. Ahora, los posibles sonidos son más complejos. Empezamos a hablar por primera vez. La información puede compartirse entre individuos y entre generaciones. Los humanos han obtenido una ventaja crítica sobre todas las demás criaturas de la Tierra. Y todos podemos beneficiarnos y entender lo que quieren decir cuando describen lo que descubrieron en ese paisaje. El lenguaje hace que los humanos pasen de ser computadoras independientes a computadoras en red, donde se pueden compartir datos, información, ideas. Como especie, los humanos se vuelven exponencialmente más inteligentes. El tablero de juego global ha sido establecido y ahora estamos listos para jugar. Hace 100.000 años, el hombre podía moverse. Teníamos manos ágiles y herramientas primitivas. Podíamos comunicarnos y controlar el fuego. Finalmente, estábamos listos para expandirnos fuera de nuestro hogar africano, en un camino que lleva millones de años en desarrollo. Los continentes cambiantes han unido a África y Eurasia en la masa terrestre contigua más grande de la Tierra, Afroeurasia. 85 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de la superficie de toda nuestra Luna. Para los primeros humanos, esto significa que se puede llegar a pie a más de la mitad del territorio de la Tierra. La dispersión humana fue un factor de cambio crucial. Somos uno de los pocos primates que viven en más de un continente simultáneamente. Lo que eso significa es que estamos mejor aislados que otros primates de los tipos de cosas que causan la extinción de los grandes mamíferos. Es un seguro anti-extinción. Pero justo cuando el mundo comienza a abrirse al hombre, el planeta se vuelve contra nosotros.
Comienza una edad de hielo. Ahora, el planeta nos pondrá a prueba, como nunca antes. Hace 50.000 años, los glaciares comenzaron a avanzar desde el Polo Norte. Al mismo tiempo, los humanos continúan su conquista del globo, llegando a China y Australia hace 30.000 años. El Homo sapiens llegó a Europa por primera vez hace 20.000 años. Con el hielo llegando a su punto más extremo, la marcha del hombre llega a la gélida tundra del noreste de Siberia. A pesar de las pruebas de la edad del hielo, el hombre resiste y desarrolla las últimas habilidades que necesitaremos para ser verdaderamente humanos. Las pistas se encuentran en estos símbolos. Hemos dado un salto intelectual para pensar más allá del aquí y ahora, más allá de lo que simplemente se necesita para sobrevivir. Solo podemos empezar a decir que tenemos un organismo que es humano, que es igual a nosotros, cuando empezamos a ver evidencia de pensamiento simbólico. Cuando comenzamos a ver la imagen de una vaca, que todos reconocerán como la imagen de una vaca, es cuando empezamos a ver el mundo con los mismos ojos. Ahora, con enormes cantidades de agua del planeta atrapadas en hielo, el nivel del mar cae entre 2 y 120 metros. Se borra la última gran barrera a la expansión del hombre. Cruzamos el puente terrestre de Bering, desde Siberia hasta América del Norte. Te estoy contando la historia del mundo, y en este ratito que llevas de vídeo, ya han pasado más de 13.000 millones de años. Estos años de preparación han permitido que el hombre finalmente surja y se extienda por todo el planeta, y que la historia humana tal como la conocemos pueda realmente comenzar. Nuestra historia del mundo comenzó con el principio de los tiempos, con el Big Bang. Nos ha llevado en un viaje de casi 14.000 millones de años. Ahora que los seres humanos ocupan un lugar central, es importante recordar cuán pequeña parte de la historia ocupamos en realidad. Vamos a simplificar las cosas para que lo veas con otros ojos. Vamos a comprimir 14.000 millones de años de historia en solo 14 años. En esta escala, la Tierra había existido solo durante los últimos 5 años, lo que representa aproximadamente 1/3 de la historia del universo. Grandes criaturas complejas se habrían desarrollado hace 7 meses. En esta escala, los dinosaurios se extinguieron hace solo unas 3 semanas. Toda la historia registrada de los humanos abarcaría solo los últimos 3 minutos. Las sociedades industriales modernas, la revolución industrial, hace 6 segundos. Lo que esto nos muestra es que los humanos hemos existido solo durante un breve instante en la historia registrada del universo. La humanidad ha esperado miles de millones de años para que nuestro breve instante brille, mientras las estrellas y nuestro planeta en evolución llevaron a cabo el lento trabajo de organizar los elementos de una manera que haría posible la historia humana. Los puentes terrestres de la edad del hielo permitieron al hombre extenderse por el mundo. Pero ahora el hielo comienza a derretirse y el nivel del mar vuelve a subir. Los seres humanos están atrapados y separados en 2 hemisferios vastos e inconexos, y cada grupo de humanidad debe aprovechar al máximo lo que se le ha dado. A medida que los glaciares retroceden, se crean lagos, ríos y bahías. Surge el mapa, tal como lo conocemos. En África, el aumento de las precipitaciones hace que los lagos Victoria y Tana se desborden y formen el río Nilo en Egipto. En Eurasia, emergen otros ríos, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el actual Irak, el Indo en el actual Pakistán, y los ríos Amarillo y Yangtze de China.
Tras la retirada de estas capas de hielo, estos son los valles fluviales cuyas aguas y suelos fértiles permitirán plantar las primeras semillas de la civilización. Con temperaturas subiendo después de la edad del hielo, las plantas y los animales son más abundantes, y el hombre finalmente puede optar por dejar de moverse. Comienzan los asentamientos permanentes. A medida que las poblaciones crecen, con más bocas que alimentar, nuestros antepasados tienen que volverse inteligentes. Un descubrimiento cambia para siempre el planeta y el camino de la humanidad. Aprendemos a plantar semillas. Las semillas que sembramos provienen de las mismas plantas que millones de años antes impulsaron nuestra evolución de simio a hombre. El héroe desconocido de la historia de la humanidad, el césped. Una semilla de pasto es pequeña, no es comida sustancial, pero irónicamente, las semillas de pasto se convierten en los cultivos alimentarios más importantes del mundo. Sin embargo, los cazadores-recolectores los ignoran durante miles de años. La gente no empieza a usarlos hasta que es absolutamente necesario. Algunas de las especies de pastos con las que estamos más familiarizados incluyen la caña de azúcar, el trigo, el centeno y la cebada. Es la mayor parte de nuestra ingesta calórica. Una vez más, todo se remonta al Big Bang. Un elemento central de la historia de toda la vida es nuestra competencia por la energía creada al principio de los tiempos. Así como el oxígeno nos dio una ventaja, así como el fuego nos permitió consumir más calorías, pasar a la agricultura es una revolución energética. Un cazador-recolector necesita 26 kilómetros cuadrados de territorio para proveerse de suficiente sustento. Suficiente energía en forma de plantas y carne para sobrevivir. Un agricultor, por otra parte, puede aprovechar la energía del sol de manera tan eficiente que puede satisfacer sus necesidades utilizando solo 1/4 de kilómetro cuadrado de tierra. En el período de calentamiento posterior a la última edad de hielo, la agricultura comienza a afianzarse en media docena de lugares alrededor del mundo. Pero, según la suerte de la geografía, ningún lugar en el antiguo mundo tiene una mayor concentración de plantas y animales que pueden ser domesticados que el creciente fértil de Oriente Medio. A diferencia del creciente fértil y el resto de Afroeurasia, lugares como el África subsahariana y las Américas tienen muy pocas especies silvestres que puedan domesticarse fácilmente. Es una diferencia crítica. Las personas bendecidas con la combinación adecuada de plantas y animales se volverán más poderosas y obtendrán una enorme ventaja en el camino hacia el mundo moderno. Un animal que le da a cualquier humano que pueda domesticarlo una ventaja casi inmejorable es el caballo. Es un hecho poco conocido que aunque los caballos evolucionaron por primera vez en América, murieron allí, junto con muchos otros grandes mamíferos, alrededor del año 10.000 a.C. Estos poderosos aliados potenciales desaparecen antes de que puedan ser utilizados por los primeros norteamericanos. Afortunadamente, antes de que eso sucediera, un gran número de caballos escaparon a través del puente terrestre del estrecho de Bering, un escape por los pelos que tuvo un profundo efecto en la historia de la humanidad. Alrededor del año 4000 a.C., los pueblos nómadas de Asia Central aprendieron a domesticarlos. Por primera vez, se enjaezarán caballos domesticados en toda Eurasia, contribuyendo a todo, desde el trabajo hasta la guerra. Quizás ningún otro animal haya tenido mayor influencia en el curso de la historia humana. Y el círculo no se completaría hasta dentro de 5000 años, cuando Cristóbal Colón llevaría caballos consigo en su segundo viaje a América. Sus caballos
serían los primeros en poner pezuñas en América desde la gran extinción ocurrida hace más de 10.000 años. Hace 6.000 años, la domesticación de animales y plantas sienta las bases para la siguiente fase de la historia humana. Como nubes de polvo interestelar que reúnen material para formar estrellas, un tipo de gravedad está en acción. Lugares como Sumeria, ubicados en la parte creciente fértil, conocida como Mesopotamia, atrae gente, sustentan a grandes poblaciones y se convierten en centros de poder e innovación. Hacia el año 3000 a.C., algunos de estos asentamientos sumerios realmente pueden considerarse nuestras primeras ciudades. Uno de ellos, Uruk, tiene alrededor de 50.000 personas viviendo en menos de 3 kilómetros cuadrados. Una densidad de población que rivaliza con la actual ciudad de Nueva York. Los seres humanos se han vuelto tan eficientes a la hora de obtener energía de los alimentos que esta superficie terrestre, que habría sustentado a un solo cazador-recolector, ahora puede sustentar a miles. Pero un cambio de dieta también desencadena una nueva dependencia. En el caso de Medio Oriente, se trata del trigo y la cebada. Ambos maduran aproximadamente al mismo tiempo. Los humanos tienen que recolectar las semillas al mismo tiempo, así que ahora tenemos nuestra comida para el año, que llega de un solo golpe. Tienes que planificar, porque si inevitablemente tu cosecha fracasa, tendrás hambruna y no podrás volver a intentarlo hasta dentro de 12 meses. En estas primeras ciudades, los cultivos son los reyes. Para seguirles la pista, nuestros antepasados desarrollaron la primera escritura. Para protegerlos, los primeros ejércitos. Y para administrarlos, los inicios de la política. Plantar semillas ha puesto al hombre en un nuevo camino. Los asentamientos se han convertido en ciudades. Pero para dar el siguiente paso épico de ciudad a civilización, necesitaremos la ayuda de una criatura muy sorprendente. Hace 5.000 años, después de vagar por la Tierra durante más de 100.000 años, la humanidad comenzó a establecerse. Nos agrupamos cerca de ríos, a lo largo del Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo, el Amarillo y el Yangtze. Las civilizaciones están a punto de despegar. Pero primero, todos deben dominar una cosa: el comercio. Cuanto más intercambian bienes y aprenden de otras tierras, más rápido crecen. Las primeras civilizaciones surgen a lomos de una criatura con una reputación humilde en el mundo moderno: el burro. La caravana de burros es la autopista interestatal y el Internet de alta velocidad de su época. Sus raíces sentarán las bases del mundo moderno, moviendo no solo bienes como madera y bronce, sino también ideas e historias. Las civilizaciones que conectan serán algunas de las primeras descritas en la Biblia. Las rutas de las caravanas convergen en el Golfo Pérsico, donde se unen con barcos que transportan mercancías a la India. Y realmente fue el comienzo de la tendencia hacia la globalización. Es una clave para comprender cómo funciona nuestro mundo hasta el día de hoy. Al igual que las primeras civilizaciones, comerciamos y formamos redes. Estas redes forman centros, y a lo largo de la historia, estar en ese centro ha significado una cosa: generar una gran cantidad de ideas. Hacia el año 2000 a.C., los humanos habían pasado de humildes chozas a enormes monumentos. En África se levantan grandes pirámides a orillas del Nilo.
Las primeras etapas de Stonehenge se levantan en la antigua Gran Bretaña. Y en Sumeria, los montículos de templos artificiales, llamados zigurats, se elevan cada vez más hacia los cielos. Para cementar estas enormes estructuras, los constructores de Sumeria recurren a una sustancia que rezuma de las filtraciones a lo largo del río Éufrates. Se llama betún y se utiliza como asfalto en el mundo moderno. Es el primer producto petrolífero explotado por la humanidad. Si bien el betún es muy apreciado, los antiguos consideraban una sustancia más ligera y delgada que rezuma del suelo, junto con él, una molestia, porque se prende con mucha facilidad. Los antiguos la llaman nafta, nosotros, gasolina. Es uno de los primeros indicios de los vastos campos petroleros que algún día convertirán la cuna de la civilización en un centro de riqueza y guerra. El legado de estas primeras civilizaciones puede verse de maneras sorprendentes. El sistema de conteo sumerio se basa en el número 12 en lugar del 10, razón por la cual dividimos nuestros días en 2 bloques de 12 horas, nuestras horas en 60 minutos y nuestros minutos en 60 segundos. Es probable que los sumerios también inventaran la rueda, lo que eventualmente conducirá a otra innovación que cambiará el curso del hombre: el carro. Alrededor del año 1200 a.C., un choque catastrófico de civilizaciones corta las rutas comerciales de cobre y estaño, los metales necesarios para fabricar herramientas y armas de bronce. Pero por suerte, los antiguos tenían una alternativa: el hierro. Los herreros hacen un descubrimiento crucial al trabajar a temperaturas más altas. Pueden liberar el poder de este antiguo metal, más fácil de afilar y 700 veces más común en la Tierra que el cobre. Es un punto de inflexión. La humanidad entra en la edad del hierro. Al acercarnos al primer milenio antes de Cristo, la historia nos ha llevado por un viaje salvaje desde la explosión inicial del Big Bang hasta la formación de la Tierra y sus primeras criaturas, y el surgimiento del hombre. Hemos visto a la edad de hielo crear puentes para extender a la humanidad por todo el mundo, y luego dejarnos varados en diferentes continentes, dejándonos sobrevivir con lo que tenemos a mano. Hacia el año 1000 a.C., el mundo sigue siendo un lugar dividido. La red comercial que conecta gran parte de Eurasia y el norte de África aún no penetra los desiertos más secos del planeta. A lo largo de los océanos más vastos aislados por la geografía, hay personas en lugares como el África subsahariana y las Américas, con pocas plantas y animales propios fáciles de domesticar. Siguen atados a formas de vida más antiguas. En el año 600 a.C., llegó la caballería. Por primera vez, los humanos van a la batalla a caballo. Hemos visto que simplemente domar un caballo le da al hombre una enorme ventaja. Ahora, combinarlo con armas de hierro lo hace casi imparable. Estos avances tecnológicos no solo hacen posible la capacidad de lucha, hacen posibles los imperios. Y esa es la historia de los próximos milenios. Con una nueva tecnología y logística mejorada, los imperios se extendieron, uniendo enormes áreas de tierra bajo control central. A medida que los imperios crecen, también lo hacen nuevas creencias. Un fenómeno interesante que vemos con el surgimiento de estos imperios es la idea del monoteísmo. Esta idea de un Dios universal que se desarrolla con el tiempo. Surge el judaísmo, del que eventualmente derivaremos el cristianismo y el islam. También surgen el budismo y el hinduismo. Las 5 religiones principales de la actualidad
tienen sus raíces en esta época extraordinaria. Aunque los imperios se expandieron, algunas grandes potencias permanecen aisladas. El ascenso del Himalaya hace 50 millones de años ha dejado a China aislada del comercio con el resto del mundo. Pero eso está a punto de cambiar. Hacia el año 100 a.C., un emperador chino envía un emisario a Occidente en busca de alianzas. Las rutas que recorre se convertirán en las rutas de la seda. Una enorme red comercial que conecta China a través de Asia Central con el Imperio Romano. China se ha unido al mundo. Pero esta nueva red humana también desata peligros ocultos. Al comienzo de la Era Común, han surgido grandes imperios y una enorme red comercial que conecta la mayor parte de Europa y Asia. Pero las rutas comerciales también conllevan una amenaza invisible: las enfermedades. Epidemias masivas a las que algunos culpan de haber acabado tanto con el Imperio Romano como con la dinastía Yan de China. Pero estas redes también conducen a la difusión de la religión. En el año 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo, allanando el camino para que se convierta en la religión dominante de Europa y Occidente. Tres siglos después, también surge el Islam, una religión que durante un tiempo unificará un territorio 2,5 veces más grande de lo que alguna vez fue Roma. El comercio árabe impulsará la innovación durante los próximos 1000 años y expandirá la red global a lugares nunca antes visitados. Un secreto del comercio árabe fue el camello. Una criatura cuyo antepasado, como el caballo, escapó de América del Norte a través del puente terrestre de Bering. Una caravana de 6 camellos puede transportar hasta 2 toneladas de carga a una distancia de 100 kilómetros por día, el doble de la carga de una caravana de burros en la mitad del tiempo. Por primera vez, las caravanas de camellos abren rutas comerciales fiables a través del formidable desierto del Sáhara, lo que lleva a la formación de los primeros estados en África Occidental. El comercio árabe se expande, trasladando la sal del Sáhara a Roma, arroz del este de Asia a la India, los secretos de la fabricación del papel de China a Europa, y otros innumerables inventos e ideas en todo el mundo. Trajeron una gran cantidad de cultivos alimentarios a Europa, como naranjas y cítricos. Un comerciante italiano, llamado Leonardo Fibonacci, aprende bien las costumbres de los comerciantes árabes. Recoge un sistema de conteo simple pero ingenioso que se originó en la India, pero que se utiliza ampliamente en el mundo árabe. Sus escritos difundirán este conocimiento en Europa y en todo el mundo. Si todos cuentan de la misma manera, los negocios y el comercio explotarán. Y debido a Fibonacci, la gente de hoy en día todavía usa casi universalmente los números conocidos como números arábigos. Pero hay otra idea que los comerciantes árabes difundirán, algo aún más influyente. Tiene su origen en China alrededor del año 800 después de Cristo. Un alquimista chino, en busca de un elixir para una larga vida, tropieza con una química que puede provocar la muerte súbita. Combina carbono y azufre con salitre, un compuesto de potasio, nitrógeno y oxígeno, forjando
reflejado en las estrellas. Estos elementos ahora se combinan para fabricar pólvora. La receta de la pólvora finalmente se desplaza hacia el oeste, a través de las rutas de la seda, hasta el mundo islámico, donde los guerreros musulmanes la utilizan para disparar balas de cañón contra los cruzados cristianos. Los europeos adoptan la idea, perfeccionando las armas de pólvora. En 1492 después de Cristo, había aproximadamente 400 millones de personas en el mundo, pero todavía este estaba dividido en dos. En América han surgido las civilizaciones de los aztecas, los mayas y los incas. Mientras que al otro lado del mundo, tras la caída de Roma, Europa se ha partido como un huevo en estados individuales. Para Cristóbal Colón, nacido en Italia, esto significaba que podía solicitar financiación a una sucesión de gobernantes europeos, hasta que finalmente convence al rey y a la reina de España de que respalden sus expediciones. Ha sido necesaria toda la historia de la Tierra para hacer posible el viaje de Colón. Para virar contra el viento, utiliza velas triangulares, una tecnología copiada de los árabes. Para guiarlo, la brújula, un invento de China. Y para guiar la aguja, un campo magnético formado con el núcleo del propio planeta. Aunque Colón está buscando una nueva forma de navegar a la India, lo que hace es conectar finalmente y para siempre las dos mitades del mundo. El viaje no es solo significativo en la historia de Estados Unidos, es un evento fundamental en toda la historia de la humanidad. Ya nada volverá a ser lo mismo. El fin de la edad del hielo dejó aisladas a grandes zonas de la humanidad en distintas partes del planeta durante más de 15.000 años. Ahora, todo eso está a punto de cambiar. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 se enseñó como uno de los acontecimientos más importantes de la historia de América. De hecho, es uno de los acontecimientos más significativos de toda la historia de la humanidad. Antes de ese viaje, las grandes zonas mundiales habían existido en gran medida aisladas, y por primera vez, los habitantes de Eurasia toman conciencia de esta otra parte del mundo. Una red comercial que comenzó con las primeras civilizaciones que conectaban Europa, Asia y África. Ahora llega al otro lado del Atlántico. En esta nueva y vasta red global se formarán nuevos centros. Y una vez más, el poder cambiará. Vemos el ascenso de Occidente. Occidente comienza a tomar el control cuando se encuentra justo en medio de la red de intercambio más grande que el mundo haya visto jamás. Ahora, alimentos que habían estado aislados en continentes desconectados comienzan a moverse por el mundo. El maíz de América aparece en Egipto y China. Las patatas de los Andes, perfectamente adaptadas a los suelos de Irlanda y Rusia. Los viejos granos del creciente fértil como el trigo comienza a alimentar a las Américas. Los nuevos alimentos significan más calorías, más energía. Dentro de los 3 siglos posteriores al viaje de Colón, la población del mundo se duplicará hasta alcanzar los 900 millones. Pero las manos desiguales repartidas entre los 2 hemisferios ahora se desarrollan en un clímax climático mortal. Los conquistadores europeos, herederos de la agricultura y los animales del creciente fértil y del comercio extendido a lo largo de las vastas redes del viejo mundo, vienen portando armas, montando a caballo y portando enfermedades infecciosas. El resultado: masacre.
En los años posteriores al primer viaje de Colón, el 95% de la población nativa de América morirá a causa de las armas y los gérmenes europeos. Una vez que los hemisferios están conectados, nada puede volver a ser igual. Tomemos como ejemplo la increíble historia del azúcar. Químicamente, es la única fuente de combustible para nuestro cerebro, una sustancia que estamos programados para anhelar. El azúcar en bruto proviene principalmente de la caña de azúcar. Una vez más, una hierba jugará un papel central en la historia de la humanidad. Cultivado por primera vez hace más de 6.000 años en Asia, los europeos descubrieron el azúcar en Oriente Medio durante las cruzadas y se lo llevaron a casa, claro. Europa quedó enganchada, pero prácticamente no hay ningún lugar en Europa donde pueda crecer el azúcar. Luego tenemos a Cristóbal Colón y el descubrimiento del mundo nuevo con los conquistadores españoles. Estos están muy interesados en el oro y la plata. En realidad, solo querían enriquecerse. El siguiente paso era abrir plantaciones de azúcar. Y claro, los propios españoles no quieren trabajar en las plantaciones de azúcar, así que comienzan a buscar una nueva mano de obra. Y resulta ser que al otro lado del Atlántico hay un lugar donde pueden comprar esclavos. Y si miramos la historia de la esclavitud, el destino número 1 de los esclavos de África son las plantaciones de azúcar. En el año 1700, la humanidad se topó con un muro. La mayoría de los humanos continúan viviendo una vida sencilla, más parecida a la de nuestros ancestros que a la nuestra. En 1700, la carga y la información tardaban más de un año en dar la vuelta al planeta. Más tiempo del que nos llevaría hoy llegar a Marte. Lo que nos frena es cómo potenciar nuestras vidas. En el Egipto del año 2000 a.C., el 90% de todo el trabajo lo realizaban músculos humanos y el resto lo realizaban los animales. Hacia 1700, en Europa, la mayor parte del trabajo, el 70%, todavía está impulsado por el músculo humano. La fuerza muscular por sí sola no puede despejar el camino hacia la era moderna. Pero hay un gran avance escondido en lo profundo de la Tierra. A medida que nuestra historia se acerca al presente, la humanidad se ha topado con el muro del progreso humano. Este está estancado por los límites de nuestro músculo. Para avanzar, necesitaremos una nueva forma de impulsar nuestras vidas y toda la historia del mundo. Recuerda que hace miles de millones de años, el hierro de las estrellas en explosión se acumuló en el planeta Tierra durante su formación. Hace miles de años, el hombre empezó a utilizar este hierro para herramientas y armas. Para mantener nuestras forjas encendidas, comenzamos a talar nuestros bosques. Ahora, hace 300 años, en Gran Bretaña, el hierro tiene una gran demanda y los árboles se están agotando. Los británicos necesitan una nueva fuente de combustible y gracias al deterioro y los restos de antiguos helechos, tienen uno: el carbón. Pero el carbón por sí solo no impulsará a la humanidad hacia el mundo moderno. Hay un giro fatídico más en la historia. A medida que la búsqueda de carbón lleva a los mineros a profundidades cada vez mayores, el agua comienza a inundar los túneles. Para bombear el agua se necesita un nuevo invento. Así que, en 1712, Thomas Newcomen produce una bomba que funciona con carbón y vapor. La máquina de Newcomen es la primera máquina de vapor práctica. Es esta combinación de energía y motor, combustible y máquina, la que liberará al hombre de los límites de su propio músculo. Y cambiará el mundo. Comienza la revolución industrial, junto con las revoluciones políticas en Estados Unidos y más tarde en Francia.
Esta revolución tecnológica transforma para siempre el paisaje del mundo. Y en poco tiempo, el mundo atlántico se ha convertido en el nuevo líder económico. Los trenes retumban por el campo. En la década de 1870 llegó el motor de combustión interna y los alemanes inventaron el automóvil. El petróleo, la sustancia que los antiguos consideraban demasiado inflamable para ser de alguna utilidad, se convierte en el producto básico más importante del planeta, lo que impulsará aún más la innovación. El telégrafo y el teléfono transmiten mensajes a la velocidad del rayo con electricidad. La humanidad recupera la luz de la oscuridad. El centro del poder ha cambiado. En 1800, los europeos y sus descendientes controlaban el 35% de la Tierra. En 1900, controlan el 85%. En el siglo XX, los combustibles fósiles y los motores de combustión interna lo han amplificado todo, incluida la guerra. En el siglo XX, casi 3 veces más personas mueren como resultado de la guerra que en los 2000 años anteriores de la historia de la humanidad juntos. La aplicación de las habilidades industriales, las tecnologías industriales del siglo XVIII, alcanzó su culminación con estos extraordinarios eventos. La revolución industrial también permite que la población humana explote. Han sido necesarios 200.000 años de historia humana, desde los albores del hombre hasta el año 1900, para que la población alcance los 1.600 millones. Ahora, dentro de los 100 años del siglo XX, casi se cuadriplica a más de 6.000 millones. Hoy en día, los seres humanos suman cerca de 8.000 millones. Somos los actores dominantes del planeta. Hemos aprendido a aprovechar 50.000 veces más energía que nuestros antepasados hace apenas 10.000 años. Esta energía impulsa nuestras vidas aceleradas y una red mundial, que, como hemos visto, ha estado en desarrollo desde que los humanos caminamos sobre la Tierra. Nuestra historia ha llegado a su fin. Una historia que realmente comenzó hace 4.000 millones de años, con un pequeño universo donde todo estaba en un solo lugar. Luego el Big Bang. Toda la energía que alguna vez existió se creó en un instante. La gravedad esculpió nuestro universo durante miles de millones de años. Las estrellas y las supernovas crearon todos los elementos que eventualmente necesitaríamos. Luego tomó forma una Tierra extrema y se estableció en las condiciones justas para sustentar la vida. A medida que el planeta evolucionó, la vida compitió por la energía y se volvió cada vez más compleja. Al final, las condiciones fueron las adecuadas para que nuestra especie creciera. Dominamos la piedra y el fuego. Cuando llegó la edad del hielo, nos expandimos por todo el planeta y cuando el hielo se derritió, quedamos varados en diferentes continentes. Aprendimos a doblegar plantas y animales a nuestra voluntad. Construimos ciudades y luego civilizaciones. Creamos una vasta red que unió imperios, unió continentes y luego cruzó océanos. Justo cuando parecía que habíamos alcanzado nuestro límite humano, encontramos la energía y la tecnología para llevarnos hacia el futuro. En la Tierra, las semillas del pasado han florecido en un presente lleno de energía y creatividad. Las historias de miles de millones de vidas se han desarrollado en el contexto de un universo casi demasiado vasto para comprenderlo. En todo lo que hacemos, en todo lo que somos, seguimos siendo monumentos vivientes del pasado, mientras continuamos haciendo historia todos los días. Todos. Exploradores,
hemos llegado al fin de la historia. Y creo que me merezco un buen like porque llevo mucho rato hablando para contártela. Así que suscríbete al canal, comparte este vídeo con gente que le guste, que le pueda gustar este tema, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, exploradores.